Quiero invitarles ahora que puedan ponerse de pie y abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Vamos a hacer la lectura correspondiente al día de hoy. Puestos en pie, quiero que abran sus Biblias en Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Amén. Éxodo capítulo 3 dice así: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos y de los heveos y de los jebuseos. Ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te he enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Amén. Pueden tomar asiento. Yo quiero dar gracias a todos los que estuvieron orando. Fin de semana tuvimos el privilegio de ser testigos del matrimonio de nuestra hija, y hay algo que yo veo constantemente en todas las bodas. De hecho, le dije a ella que como que nos tomáramos la última foto de soltera, ¿no? Estábamos ahí con Angie y dijimos: esta será la última foto de soltera de nuestra hija antes de su boda. Y hay algo que yo he visto en todas las bodas, y es algo particular. Quizás usted, si se ha casado o ha ido a una boda, ha visto algo, y es que en la ceremonia de bodas hay muchas cosas hermosas pasando, hay muchas cosas lindas. A veces la gente llega y está mirando, oh, qué decoración tan linda. De hecho, otros llegan y dicen: wow, qué decoración del pastel tan espectacular, o algo así. Muchos llegan también mirando como qué hay de comer, ¿no? Tengo hambre, las bodas siempre se demoran en servir o cosas así. Pero todo lo que está pasando en la boda comienza a restar importancia en el momento que llega la novia. En el momento que llega la novia, de hecho, yo digo, de verdad que quien se inventó eso de la entrada de la novia es un artista. Porque la manera en cómo la novia entra tiene un propósito específico. Cuando la novia entra en una boda, adivina en quién se centra la atención en ese momento: en la novia. Nadie está mirando al pastor, nadie está mirando, ni siquiera el novio lo está mirando. Porque el momento en que la novia entra, las entradas de novias tienen un solo propósito, y es que todos miren a la novia. Todos estén con los ojos puestos en la novia. Quiere decir, este es el propósito de la entrada de la novia. Ahora, Johnny, ¿por qué nos cuentas esto? El pasaje que vamos a leer hoy, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 12, nos muestra en el libro de Éxodo la primera vez que Dios entra en la escena de una manera visible. Es en Éxodo capítulo 3. Hemos estado hablando de Éxodo capítulo 1. Hemos estado diciendo de que en Éxodo capítulo 1 el pueblo estaba sufriendo, hubo un cambio de faraón. Ellos estaban literalmente bajo el poder de Egipto, de la esclavitud. Dios cuida la vida de un niño que es Moisés, lo lanzan por el Nilo, este niño es protegido, llega a la casa de la hija de Faraón, y en este momento la hija de Faraón comienza a dárselo a la mamá de Moisés, crían el niño tiene 40 años, eso lo predicó nuestro hermano Winston la semana pasada, Pastor Winston, y Moisés comete un pequeñísimo error.
Moisés se apresura y mata a un Egipto, a una de las personas de Egipto, y le toca huir, y después dura otros 40 años Moisés escondido. Y en el momento que Moisés está escondido, 40 y 40 son 80 años. Y eso es donde estamos parados hoy. Éxodo capítulo 3. El título del sermón se llama Dios ha descendido. Es la primera aparición visible de Dios en el libro de Éxodo. El pueblo estaba sufriendo porque había un gobierno terriblemente opresor en cuanto al pueblo de Dios. Y en ese momento de que el pueblo estaba sufriendo, dice la Biblia en los últimos versículos del capítulo 2, de que el pueblo estaba clamando, estaba sufriendo, estaba elevando un clamor de sufrimiento. Ellos estaban bajo un gobierno opresor. Ellos estaban siendo abusados laboralmente. Ellos estaban recibiendo un tipo de autoritarismo por parte del faraón. Y resulta que este pueblo estaba clamando, gritando. Ahora, lo interesante en la historia de Éxodo es que si usted lee Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25, la Biblia, escúcheme esto, la Biblia no dice que el pueblo estaba clamando a Dios. La Biblia dice el pueblo estaba clamando, el pueblo estaba gritando, el pueblo estaba sufriendo, pero en los versículos 23 al 25 del capítulo 2, nunca dice la Biblia, y el pueblo elevó una oración a Dios, y el pueblo clamó a Dios. No dice esto. Sin embargo, Dios escucha el clamor del pueblo que no lo estaba buscando a Él. Éxodo capítulo 3, y ahí es cuando vamos a empezar. Dice que Moisés, que tampoco estaba buscando a Dios. Recuerden que Moisés se fue para Madián y su suegro se llamaba ¿cómo? Jetro. Y él empieza a trabajar para su suegro y estaba cuidando ovejas, Moisés. Estaba en la parte occidental, yendo para el monte de Horeb, y de repente, en medio de esta labor de cuidar ovejas, Dios desciende y se le aparece a Moisés en medio de una zarza. Ahora, présteme atención. Así como la entrada de la novia cambia todo el ambiente en una boda, Éxodo capítulo 3 es el clímax de este libro, porque en este momento absolutamente toda la historia comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios decide descender. Dios decide revelársele a Moisés. Quiere decir de que, así como las novias tienen un propósito en mente a la hora de entrar, y es robarse la atención de todo el mundo, Dios tiene un propósito en mente a la hora de descender, y es revelarnos algo, es revelar algo. Así que hoy vamos a hablar solamente de 2 puntos. Dios ha descendido para encontrarse con Moisés, pero la pregunta que ustedes tienen en mente hoy es, John, ¿y para qué descendió Dios? 2 puntos nada más. Perdónenme por esto, seguimos siendo bautistas y todo esto, pero hoy tenemos solamente 2 puntos. 2 puntos. Primero, Dios descendió para revelar su gloria. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahora, esta es la posición de Moisés. La Biblia no dice que Moisés estaba orando. ¿Recuerdan algo? Moisés estaba fugitivo porque él había matado a alguien de Egipto. Quiere decir que Moisés a lo mejor estaba resignado. A lo mejor se le había olvidado que él tenía un llamado de libertar el pueblo de Dios. A lo mejor Moisés estaba diciendo, ¿sabes qué? Mi pecado dañó todo el propósito que Dios tenía para mí. Pero la Biblia dice que este hombre que no estaba en ese momento buscando a Dios, que no estaba caminando bajo el plan que Dios había determinado para él, dice la Biblia que él estaba cuidando un rebaño de ovejas. Ahora, para los que no saben, apacentar un rebaño de ovejas en la época de la Biblia era una de las posiciones más bajas que podía haber. Quiere decir, Moisés no tenía el super trabajo, no tenía la super posición. Yo creo que ni siquiera le pagaban bien la hora porque Moisés, Jetro le dijo, mira, men, vas a trabajar acá, tú eres un fugitivo de la justicia, te voy a dar a una de mis hijas y puedes hacer familia acá, pero ya sabes, tienes que echarme la mano con los rebaños, con el trabajo, todo esto. Y Moisés estaba simplemente caminando, olvidándose del propósito de Dios, cuidando ovejas. Una posición donde ninguno en esa época hubiera puesto la mirada en Moisés. Ninguno en esa época hubiera dicho, wow, qué gran posición tiene Moisés.
¿Qué hombre tan espectacular es Moisés? Era un simple cuidador de ovejas. Era alguien que en la época hubiera sido menospreciado por la sociedad. Es como, no tienes un trabajo que realmente te vaya a hacer salir adelante, Moisés. Pero lo que a mí me llama la atención, escúchame, es que aunque el pueblo no estaba clamando a Dios y Moisés no estaba buscando a Dios, Dios siempre toma la iniciativa para buscar a aquellos que va a salvar y que va a usar. Dios siempre toma la iniciativa para descender y revelarnos quién es Él. Moisés no estaba haciendo un estudio bíblico. Él estaba cuidando ovejas y quizás ni siquiera estaba pensando en Dios. Pero Dios decide descender a un hombre que quizás se le había olvidado el llamado de Dios, pero a Dios no se le había olvidado el llamado que le había hecho a Moisés. Y dice la Biblia que Dios literalmente desciende para encontrarse con un hombre que estaba huyendo. Y vemos la iniciativa de Dios en la vida de Moisés y vemos la iniciativa de Dios en la vida de Adán. En el Edén, Adán huye y ¿quién busca a quién? Dios busca a Adán. En el libro de Jonás, Jonás huye y ¿quién busca a quién? Dios busca a Jonás. En el libro de Éxodo, Dios busca a Moisés. En Primera de Reyes, Dios busca a Elías. En el Nuevo Testamento, Pablo no estaba buscando a Dios, Dios busca a Pablo, porque Dios siempre toma la iniciativa de buscarnos y encontrarnos. Es el plan de Dios y el propósito que Él tiene para revelarse a nosotros es muy específico. Versículo 2 al 3, mire lo que dice el versículo 2 al 3. Dice, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Ahora, dice la Biblia que mientras él estaba cuidando las ovejas, un ángel del Señor se le aparece a Moisés. Ahora, la pregunta es, yo sé quién era este ángel del Señor. En la teología esto se llama como una teofanía, pero específicamente en Éxodo vemos una cristofanía. En el libro de Malaquías, en el libro de Jeremías, en el libro de Isaías, dice que Cristo se presentó en el Antiguo Testamento cuando se nombra al ángel del Señor. Quiere decir, cada vez que se habla del ángel del Señor, específicamente del ángel del Señor, y se atribuye a él aspectos del carácter de Dios, eso se llama cristofanía. Son apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, el ángel del Señor se le aparece a Moisés en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y yo sé que algunos predicadores han invertido mucho tiempo para explicar qué es la zarza. Yo voy a hacer la excepción hoy porque, présteme atención, el punto central de este pasaje no es la zarza, es quién estaba en medio de la zarza. El punto de este pasaje es quién estaba en medio de la zarza. Dice, al fijarse Moisés, ahora, perdón, quizás usted está diciendo, John, ¿qué clase de salsa es esa? No es una salsa. Una zarza era un montón de arbustos secos quemándose y dice la Biblia que no se consumía, quiere decir, no se apagaba. Y la zarza era simplemente una herramienta de Dios para llamar la atención de Moisés. Moisés se queda viendo los arbustos quemándose. Y no sé si era chismoso Moisés, pero él se queda viendo los arbustos y dice, yo me voy a acercar. ¿Qué es este tipo de maravilla? Es una zarza que está ardiendo y no se consume, no se apaga. Y dice la Biblia, al fijarse Moisés que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía, entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Presten atención, dése cuenta que hasta este momento ni siquiera Moisés estaba pensando en Dios. Él era como de pronto típicos hombres que estamos pensando en otra cosa y es como, ¡ay, qué linda ese arbusto quemándose! Y Moisés no sabía que se iba a encontrar cara a cara, o bueno, iba a tener un encuentro con el Dios que se le estaba revelando. Ahora, el ángel se le aparece a Moisés en una llama de fuego. Y en los versículos 4, 5 y 6, el ángel del Señor se identifica como Dios mismo. Mire lo que dice versículos 4 y 6. Dice, cuando el Señor vio que Moisés
se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Versículo 6. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Dios descendió para tener un encuentro con Moisés. Y el primer propósito por el cual Dios descendió para encontrarse con Moisés fue para revelarle quién era él. Fue para revelarle su gloria. Versículos 4 al 6 dice, yo soy el Señor. Yo soy Dios. El Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Y le dice, quítate las sandalias, Moisés, porque estás pisando tierra santa. Moisés no tenía ni idea que era Dios, pero Dios tenía muy claro quién era Moisés. Y por eso lo llama por su nombre. Y le dice, Moisés, Moisés. Y le da instrucciones. Ahora, présteme atención. Dios descendió para revelar su carácter, Dios descendió para revelar quién era Él, pero Dios no solamente le reveló a Moisés quién era Él, Dios también le dijo a Moisés, mira, yo soy este tipo de Dios, yo soy esta clase de Dios, soy un Dios, el Señor, soy el Dios del pacto, soy un Dios santo, pero ten cuidado, Moisés, de cómo te acercas a mí. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Dios le revela a Moisés su carácter, pero al mismo tiempo Dios determina cómo Moisés debe acercarse a Dios. Quiere decir, quien establece la manera en cómo Moisés se debe acercar a Dios no es Moisés, es Dios. Es Dios quien le da las instrucciones a Moisés y le dice, si te vas a acercar, quítate las sandalias. Y obviamente la Biblia nos dice que Moisés se quitó las sandalias, obedeció a Dios, porque estaba pisando tierra santa. Ahora, présteme atención, el monte Horeb en ese momento era tierra santa, no porque el monte tuviera algo especial. La Biblia no enseña que los terrenos o las montañas o algún edificio tiene algo especial. Lo que hacía especial al monte de Horeb, donde se le apareció el Señor a Moisés, era la mismísima presencia de Dios. Y Dios es santo, y todo lo que Él toca, y todo lo que Él desciende y aparece inmediatamente es consagrado para Él. Quiere decir que no había nada milagroso en el monte Horeb, simplemente que la presencia de Dios estaba allí. Y eso hacía especial al monte. Eso es lo mismo que pasa con el edificio de la iglesia. Nosotros nos reunimos cada domingo acá, ¿verdad? Pero el edificio no tiene nada en especial en sí. Johnny, ¿y este edificio qué es? Es un edificio. No más es un edificio. Pero es especial y es consagrado para el Señor cuando el Señor habita en medio de su iglesia. Porque no se trata de lugares, se trata de la presencia que llena esos lugares. En este caso es la presencia de un Dios santo. Dice que Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Señor. Y es importante entender de que siempre que Dios muestra su gloria, Dios primeramente refleja su santidad. Voy a volverlo a decir. Siempre que Dios revela su gloria, el primer atributo que Él decide revelar no es que Dios es amor. Cuando Dios revela su gloria, lo primero que Él revela es yo soy santo. Porque Dios es santo. Ahora, Johnny, ¿y qué quiere decir que Él es santo? Quiere decir de que Dios está separado de la humanidad. Él no es igual a ti, Él no es igual a mí, Él no es como uno de nosotros. Él es un ser santo, perfecto, majestuoso, diferente a nosotros. Él es perfecto y nosotros no. Él es santo, santo, santo y nosotros no. Él es majestuoso y nosotros no. En pocas palabras, Él es Dios y nosotros no. Él nunca se equivoca y nosotros sí. Él nunca comete errores y nosotros sí. ¿Pero por qué? Porque Dios es diferente. Dios es un Dios santo. Y quizás uno piense, bueno, pero es que ¿cómo Moisés no se iba a amedrentar si había matado a una persona de Egipto? Se tenía que amedrentar porque era un pecador terrible Moisés.
Pero la santidad de Dios es tan grande, es tan majestuosa, que no se nota solamente a la luz de los pecadores. Se nota también a la luz de seres angelicales y sin pecado como los ángeles. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 3, dice que Isaías tuvo una visión de los ángeles y dice que habían ángeles, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, lo puede anotar, dice que habían ángeles y serafines y los ángeles se cubrían los pies, dice se cubrían sus rostros cuando volaban cerca de la presencia de Dios. Ángeles nunca han pecado y aún los ángeles se atemorizan delante de Dios porque Dios es santo. Y dice Isaías 6:3, lo puede anotar. Y el uno, hablando de los ángeles, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Ahora, présteme atención. Dios es tan santo que Él no puede tolerar nuestro pecado. Dios le dice a Moisés: ten cuidado cómo te acercas, Moisés, porque yo soy un Dios santo. Yo no soy Chuchito, ni tu amiguito, ni nada de eso. No, yo soy Dios. Un Dios que es santo, santo, santo. Y si tú quieres acercarte a mí, Moisés, yo mismo voy a determinar cómo es la manera en que te debes acercar a mí. Nosotros no escogemos la manera en que tenemos una relación con Dios. No podemos hacerlo. Es Dios quien escoge y determina cómo debemos tener una relación con Él. Porque le dice a Moisés: quítate las sandalias. No quiero ni imaginar si no se las hubiera quitado. Porque fue una orden de un Dios santo, santo, santo. ¿Y por qué los ángeles? ¿Y por qué Moisés estaba tan aterrorizado ante la santidad de Dios? Porque el temor reverente es la respuesta más normal. Es la respuesta más lógica cuando te encuentras con este Dios. Porque te das cuenta que su misma santidad te puede aniquilar en segundos. Porque Él es perfecto y nosotros no. Él es santo, santo y nosotros no. Él nunca ha pecado y nosotros sí. Y lo que está comunicando Dios a Moisés es: Moisés, yo soy diferente a ti. Yo estoy por encima de ti. Yo soy un ser majestuoso, diferente a todos los seres humanos de esta tierra. Y présteme atención. Es interesante que Dios le dice a Moisés que Él es santo, pero a la vez le dice: quítate las sandalias. Quiere decir de que aunque este Dios es santo, 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 y no tolera el pecado de la humanidad, y está por encima de la humanidad, y está separado de la humanidad, es un Dios que tiene un deseo de tener una relación con la humanidad. Porque Él no le dijo: no te acerques, lárgate de aquí, Moisés. Solo le dijo: si te vas a acercar, asegúrate de hacer lo que yo diga, porque soy un Dios santo, santo, santo. Ahora, Dios le revela a Moisés que Él es el Dios santo, el Señor, y después le dice: soy el Dios de tu padre Abraham, Jacob e Isaac. Quiere decir: yo soy el Dios del pacto, Moisés. Dios le está revelando a Moisés no solamente su señorío, Dios le está revelando a Moisés no solamente que Él siempre toma la iniciativa para revelarse, para salvar, para llamar. Dios le está revelando a Moisés que Él es un Dios santo, pero Dios también le está revelando a Moisés que Él es un Dios fiel. Le dice: soy el Dios de tu padre Abraham, Jacob e Isaac. ¿Recuerdan en Éxodo capítulo 1? Dios hizo un pacto con Abraham, Dios le recordó el pacto a Jacob, a Isaac, y Dios después le repite el pacto a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Ese fue el sermón de Éxodo capítulo 1. Uy, pastor, yo no lo escuché. Ve a la página de YouTube y ahí lo puedes mirar. De verdad, Dios siempre es fiel. Y aunque Moisés había asesinado a alguien, y aunque Moisés se había arrebatado, se había dejado llevar por sus arrebatos de prisa, aunque Moisés estaba huyendo, aunque Moisés estaba caminando lejos del Señor, escúchame, Dios seguía siendo fiel con el plan que tenía con Moisés. Señor, pero es que Moisés había asesinado a alguien. Pero la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, está por encima de nuestros pecados.
Y ni siquiera el pecado de Moisés iba a frustrar el plan de Dios. Porque quizás Moisés piensa como a veces pensamos muchos de nosotros. Es que usted no me conoce, John, yo soy terrible. ¿Cómo me va a usar Dios a mí? Escúchame, usó un asesino como Moisés. Porque Dios es fiel y Él se está revelando, no solamente como un Dios majestuoso y santo, sino también como un Señor compasivo y fiel. Dios descendió para revelarle a Moisés que Él es compasivo. Él escuchaba, Él estaba preocupado por el clamor de su pueblo. Dios descendió para revelarle a Moisés que Él es santo. Dios descendió para revelarle a Moisés que Él está separado de la humanidad. Él no es igual a nosotros. Él no es tu amiguito. Él es Dios. Él no es cualquier Dios. Él es un Dios santo, santo, santo. Dios descendió para revelarle a Moisés que Él es compasivo, que Él es santo y que Él es fiel. Ahora, cuando Dios le reveló a Moisés su gloria, quiere decir que Dios le estaba mostrando a Moisés su carácter. Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, yo sé que eres un poquito cabeza hueca a veces, pero yo te voy a revelar quién soy yo. Porque présteme atención, el orden para nosotros podemos relacionarnos con Dios es precisamente el orden que estamos viendo acá. Si Dios primero no se nos revela como Él es, nosotros no vamos a poder tener una relación correcta con Dios. Porque vamos a tratar a Dios como cualquier acertijo, como cualquier talismán, como cualquier mascota, como cualquier amiguito, como chuchito, como algo así. Pero Dios no es algo que nosotros definimos. Dios se define a sí mismo y Dios dice cómo Él debe, cómo el ser humano debe relacionarse con Él. Así que Dios le reveló a Moisés su gloria y Moisés respondió con temor. Dice la Biblia que tuvo temor de mirarlo. Imagínase la majestad y la gloria de Dios. Cuando yo estaba más o menos como de 8 años, yo tenía una costumbre. Yo sé que de pronto van a decir, pastor, ¿pero qué estabas pensando? Bueno, un niño de 6, 7 años no está pensando mucho en el mal, ¿no? Y recuerdo que vivíamos al frente de un lugar donde todavía no habían hecho casas y habían abejitas, abejas que ponen polen y todo eso y miel y son como de color amarillo, ¿no? Esas abejas, ¿cómo se llaman? Bueno, hay negras y amarillitas, ¿no? Eran de esas que tienen como algo amarillo y que de verdad, son bien bonitas. Y yo tenía 7 años y yo salía después del almuerzo, después del desayuno y yo veía las abejitas y adivinen cuál era el juego mío en esa época. Yo estaba tan encantado con esas abejas que présteme atención, estoy hablando de 6 años, no tenía clases de biología, no había ido a la escuela, nada, no había mucho Discovery Channel en esa época, solamente veíamos el Chavo del 8 y nada más. Y estaba yo allí. Y de verdad, estaba yo allí asombrado con las abejas. Y yo sé que eso va a parecer un poco ridículo, pero es la verdad. Y yo las veía volando y mi meta era, yo quiero tomar una abeja de esas para mí. Quiero que sea mi mascota porque se ven tan lindas. Yo no me imagino poniéndole flores en mi cuarto y ellas viniendo a poner el polen, la miel, todo eso. Yo quería una abeja de mascota. Y de hecho, si mi mamá me está escuchando, sabe que estoy diciendo la verdad. Debe estar muerta de la risa. Y yo me empeciné a tener una abeja de esas. Y no pude hacerlo el primer día, pero al segundo día, después de almuerzo, salí. Y las mamás, que son las mamás como que tienen un 25º sentido, ¿verdad? Y me dice, John, ten cuidado, va y de pronto te pasa algo afuera, no te pongas a hacer lo que no sabes. Yo tenía mi plan de verdad para mí. Yo dije, ni le voy a decir porque después va a amargarme la vida y no va a querer que tenga una abejita de mascota en mi cuarto. Yo salí después del almuerzo y empecé, las abejas son bien rápidas de hecho. Y después salí y empecé a tratar de atraparla y tipo 3:15 de la tarde, me acuerdo la hora porque a las 3:30 me estaban llamando para tomar un vaso de leche y no me acuerdo, un bocadillo, lo que sea. Era como una comida en la tarde. Y era 3:15, ya casi que la tenía lista. Y de repente puedo tomar la abeja y la agarro con la mano así. Y yo estaba y dije, ¡yes!
y de repente siento una picada tan fuerte en mi mano. Tenía 6, 7 años. Y yo estaba, y lo primero que hice fue soltar la abeja salió, fui corriendo donde mi mamá y le mostré la mano. Mi mano parecía un pie, estaba hinchada, me había picado la abeja. Mi mamá me dice, pero ¿a ti cómo se te ocurre tratar de tomar una abeja para que sea tu mascota? Tú no puedes tratar una abeja como una mascota, porque las abejas no son mascotas, te van a picar. Y cuando yo miro en Éxodo, aunque parezca ridículo lo que yo hice a los 6 años, aunque me tomé a la ligera tratar de tomar un animal que no debía tomar, es triste ver que hoy en día la gente se toma a la ligera la relación que quieren tener con Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en ese momento yo pensé, esta abejita no me va a hacer daño. Yo puedo jugar con ella. Yo puedo botarla en la pileta de la casa y vamos a jugar. Ella va a ser mi mejor amiga. Pero yo no sabía lo terrible que era esa pequeña abejita y cómo me iba a volver la mano, de hecho. Escúchame, no juegues con la santidad de Dios. No te acerques a Dios de una manera ligera, porque puede ser más peligroso que esta abeja. Dios es santo y Dios no va a permitir que tú te acerques como tú quieras. Él ha establecido una manera de acercarse. Y a Moisés le dice, quítate las sandalias, porque soy un Dios santo. Moisés hubiera podido quedar exterminado en el piso por no acercarse a la manera que Dios estableció que se acercara. Si tú estás hoy aquí, déjame decirte, tú no puedes tener una relación con Dios a tu manera. De hecho, si intentas tener una relación con Dios a tu manera y no en la manera que Dios lo ha establecido, estás en peligro. No juegues con la santidad de Dios. Dios se reveló a Moisés y Dios le reveló su gloria. Ahora, la pregunta para todos hoy es, ¿realmente te has encontrado con la gloria de Dios? ¿Realmente conoces quién es Dios conforme a lo que Él dice que es? ¿O es el Diosito que quizás tú estás pensando? Escúchame, es genuino, es una bendición de que estés pensando en conocer a Dios. Pero es Dios quien decide revelarse a nosotros. Es Dios quien decide mostrarnos quién es Él. Él es el único que puede definir quién es Él. Dios te ha revelado su gloria. Has conocido al Dios de compasión, has conocido al Dios de santidad, has conocido al Dios que es fiel, porque Él no solamente es santo, también es compasivo, es fiel. Yo ni cómo sé si yo he conocido al Señor. Es sencillo, el versículo 6 lo dice. Todos los que tenemos un encuentro con este Dios glorioso y santo, siempre vamos a responder con temor reverente hacia Él. Siempre. Moisés respondió así, los profetas respondieron así, el apóstol Pablo respondió así, los ángeles responden así. Porque lo que Dios produce en nosotros, cuando vemos su gloria, cuando vemos su santidad, cuando vemos que Él es tan grande, tan majestuoso, es un temor reverente hacia Él. No miedo, no miedo. Porque Él no es Freddy Krueger ni nada de esto. Bueno, los de esta generación no saben de qué monstruo estoy hablando, pero bueno, los que son de mi época sí. Él no es un monstruo que produzca miedo a nosotros de una manera que no tenga que ver con la reverencia, con el temor. Pero la respuesta de Moisés en temor hacia el Señor es una evidencia de que él realmente se había encontrado con el Dios glorioso y santo. La pregunta es, ¿te has encontrado con este Dios? ¿Vives tu vida de esta manera, con este temor reverente hacia Él? ¿Eres consciente o eres consciente de que este Dios no tolera nuestro pecado? Que Él es santo, santo, santo y no está dispuesto a que tú te acerques a Él como tú quieras, sino como Él ha establecido. Dios ha descendido para revelar su gloria. Pero el segundo punto es el siguiente. Dios ha descendido para salvar
a su pueblo. Mire lo que dice versículos 7 al 9. Dice lo siguiente. Y el Señor dijo ciertamente, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, así que he descendido, ¿para qué? Para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, présteme atención. Versículo 8 nos da el propósito del pasaje y dice que Él descendió no solamente para revelar su gloria, sino que Él descendió también para liberar a su pueblo, para rescatar a su pueblo. Versículo 7, el autor de Éxodo detalla lo siguiente. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su clamor a causa de sus capataces. Estoy consciente de sus sufrimientos. Hermanos, el mismo Dios Santo de los versículos 1 al 6 es el mismo Dios que está lleno de compasión por aquellos que están sufriendo por causa de sus pecados. Y es verdad, y tenemos que predicar las dos cosas. Dios aborrece el pecado, pero es compasivo con los pecadores. Dice el versículo 7, Dios ve tu aflicción. Dios conoce tu aflicción. Dios escucha tu clamor y Dios es consciente de tus sufrimientos. Escúchame, aunque Dios es santo, aunque Dios está por encima de nosotros, Él también es un Dios lleno de compasión. Él ve tu aflicción. John, pero es que tomé decisiones y ahora estoy esclavizado a un pecado. Escúchame, Dios sigue viendo tu aflicción. Dios sigue escuchando tu clamor. Por muy lejos que hayas caminado de Dios, Dios sigue siendo consciente de tus sufrimientos. Moisés era una persona que había asesinado. El pueblo de Dios era un pueblo que era bien terco, el pueblo de Israel, ¿verdad? Menos mal que nosotros casi no somos así, pero Israel era terrible. Y dice la Biblia, Dios continuaba viendo su aflicción. Dios continuaba escuchando su clamor. Dios era consciente de los sufrimientos del pueblo. John, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de compasión. Dios es un Dios lleno de compasión. Y versículo 8 al 9 muestra que Dios no solo descendió para revelar la gloria a Moisés, sino que también descendió para revelarle su plan de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto a una tierra buena y espaciosa. Versículo 8 dice, así que descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos a aquella tierra, una tierra buena y espaciosa. Versículo 8, el texto declara para qué descendió Dios. Dios descendió para revelar su gloria y Dios descendió para revelar su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Él va a liberar a su pueblo. Él va a rescatar a su pueblo. Dios tenía en mente un propósito específico a la hora de descender. Dios no descendió para que Moisés se entretuviera con la zarza. Dios descendió para revelarle a Moisés quién era Él, y Dios descendió para revelarle a Moisés lo que Dios iba a hacer, porque este plan era de Dios. El pueblo estaba esclavizado en Egipto. Moisés había huido a Madián, estaba en el monte de Horeb, y Dios le revela su gloria y le revela su plan. Le dice Moisés, yo soy santo, yo soy compasivo, yo soy fiel, y escúchame esto. Y he descendido para liberar a mi pueblo. John, pero eso no era culpa de Dios. ¿Quién lo mandó a meterse en problemas? Es que Dios es un Dios de compasión. Dios es un Dios fiel. Él había prometido liberar a este pueblo, independientemente de los errores del pueblo, independientemente de los errores de Moisés. Dios tenía un corazón lleno de compasión y su plan de liberar al pueblo seguía adelante. Y le dice Dios a Moisés, yo he venido, yo he descendido para liberar a mi pueblo. Ahora, Dios no solo
le revela a Moisés su carácter, sino que también le revela a Moisés su plan. Dios es santo, pero Dios tiene el plan de salvar a pecadores. Dios es santo, pero Dios es un Dios de compasión, que escucha, que ve, que es consciente del sufrimiento de los pecadores. Dios está por encima de nosotros, Él está separado de nosotros, pero Dios desciende para salvarnos y habitar en medio de nosotros. Y habitar en medio de nosotros. Versículo 10 dice lo siguiente: ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Versículo 12. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Presten atención. Dios le ha venido revelando a Moisés quién es Él. Dios le dice: Moisés, esta es mi gloria, este es mi carácter, yo soy un Dios santo, yo soy un Dios fiel, yo soy un Dios lleno de compasión, yo soy el Dios que toma la iniciativa para venir a librar a mi pueblo. Y le dice: Moisés, ¿sabes qué? Quiero que hagas parte de mi plan. Ven y yo te voy a enviar para que tú hagas parte de mi plan. ¿Y cuál es la pregunta que le hace Moisés a Dios? ¿Y quién soy yo? Y yo digo, ¿de verdad, Moisés? Dios te está revelando quién es Él. Dios te está revelando que Él es santo, que Él es compasivo, que Él es fiel, que Él toma la iniciativa en librar a su pueblo. Y la pregunta de Moisés es: ¿y quién soy yo? Y versículo 12 le dice: yo estaré contigo. Y esta es la señal que te voy a dar: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? No se trata de quién eres, Moisés. Se trata de quién soy yo. Este no es tu plan, Moisés. Es mi plan. Y si yo digo que voy a sacar al pueblo, yo lo voy a sacar. Realmente el plan de Dios no dependía de Moisés. El plan de Dios dependía de Dios. Era el plan de Dios y era garantizado porque era Dios quien lo iba a llevar a cabo. Y por eso le dice: cuando haya sacado al pueblo, en este mismo monte ustedes me adorarán. Porque siempre que Dios rescata a su pueblo, Dios no lo rescata solamente para rescatarlo, sino lo rescata para que el pueblo viva para su gloria, para que le dé honra, gloria a Dios. Ahora, Dios descendió para revelar su carácter y Dios descendió para revelarle a Moisés el plan de que Él iba a salvar a su pueblo. En Éxodo 3, 1 al 9, o 3, 1 al 12, vemos que el propósito de Dios para descender a encontrarse con Moisés era revelarle a Moisés su gloria. Era revelarle a Moisés su plan de liberar a los israelitas de la mano de los egipcios y prometerle llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Lo interesante es que en Juan capítulo 12, versículo 45, Jesús declaró lo siguiente: todo el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado, porque Cristo también descendió para revelarnos la gloria de Dios. Porque Cristo descendió para revelarnos el carácter de Dios, la gloria de Dios. Johnny, ¿por qué? Porque Cristo es Dios. Es Dios encarnado, es Dios el Hijo hecho carne para venir a revelarnos la gloria del Padre. Y dice Juan que Él se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que es Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Quiere decir que uno de los propósitos de la encarnación de Jesucristo fue venir a revelarnos la gloria de Dios. Sin embargo,
Juan no solo dice que Cristo descendió para revelarnos la gloria de Dios, también dice que Él vino al mundo para que todo el que cree en Él no permanezca en tinieblas. Porque Cristo vino a revelarnos la gloria de Dios, pero también vino no solamente a revelarnos el plan de Dios, sino a ejecutar el plan de Dios, que es salvar a los pecadores. Juan capítulo 12, versículo 47 al 48 dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino más bien a salvar al mundo. El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Hermanos, Dios descendió a través de un ángel, el ángel del Señor, para revelarle a Moisés su gloria y su plan de salvar a su pueblo del dolor y el sufrimiento en Egipto por causa de la servidumbre, y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, y al mismo tiempo invita a Moisés a ser parte de su plan, prometiéndole que Él siempre estará con él. De la misma manera, Dios también descendió, pero no solo a través de un ángel, sino a través de su Hijo Jesucristo, para revelarnos su gloria y su plan de salvar a su pueblo del dolor y del sufrimiento en este mundo por causa del pecado, y así llevarnos a un cielo nuevo y a una tierra nueva, donde Dios mismo estará allí con nosotros. Y ya no habrá más muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero Cristo no solo descendió para revelarnos la gloria de Dios y su plan de salvar a los pecadores, sino que también, de la misma manera como Dios hace parte a Moisés de su plan, Cristo nos invita a ser parte de su plan, para que nosotros podamos hacer discípulos de todas las naciones hasta el fin del mundo. Dios ha descendido y nos ha revelado su gloria. Cristo ha descendido y nos ha revelado su gloria. Dios descendió para revelar su plan de salvar. Cristo descendió para ejecutar el plan de salvación de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Dios. Gracias porque definitivamente, Dios, nosotros estamos tan agradecidos, Padre, de que aún en medio de nuestras vidas, que muchas veces están quizás distanciadas de ti, alejadas de ti como Moisés, tú eres un Dios de gracia. Tú eres un Dios que toma la iniciativa para revelar su carácter, para revelar su plan. Señor, y te damos gracias porque de verdad es una pregunta que nos puede estar rondando en la mente, y es: ¿cómo un Dios santo, cómo un Dios tan perfecto, tan glorioso, tan maravilloso, tan majestuoso, ha decidido descender para revelarnos quién es y para salvarnos de la esclavitud del pecado? Señor, gracias porque aunque eres santo, 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 y no toleras, no hay manera de que nos acerquemos a ti por causa de nuestros pecados, tú has establecido un medio para el cual podamos acercarnos a ti, Dios. Y este medio es a través de tu Hijo Jesucristo, Dios. Te damos gracias porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único medio por el cual nosotros podemos ir a ti, Señor, en arrepentimiento, en fe, y gracias a su sacrificio en la cruz y el haber absorbido tu ira por causa de nuestros pecados, ahora nosotros tenemos acceso libre a ti, Señor. Y el deseo que tú tienes de revelarte a nosotros es para que nosotros podamos conocerte. Es para que nosotros podamos realmente verte como quien tú realmente eres, Dios. Señor, líbranos
de esa mentalidad de que nosotros podemos relacionarnos contigo de cualquier manera. Recuérdanos que es solamente la manera que tú has establecido con la cual nosotros podemos ir cerca de ti, Señor. Señor, te pedimos perdón cuando nos tomamos a la ligera acercarnos a ti y olvidamos que eres un Dios santo, santo, santo. Olvidamos que eres un Dios perfecto, que aborrece el pecado, que no está dispuesto a negociar tu palabra, Dios, y que nosotros estamos llamados a responder como Moisés. Estamos llamados a responder con una vida marcada por el temor y la reverencia, el respeto hacia ti, Dios. Señor, te damos gracias porque eres un Dios lleno de compasión. Y no solamente has venido a revelarnos que eres santo, sino también has venido a revelarnos tu plan, un plan de compasión. Señor, este pueblo que estaba encerrado en Egipto, ni siquiera estaba clamando a ti, ni siquiera estaba rogándote a ti, Dios. Pero tú tienes ojos compasivos para aquellos que están esclavizados del pecado. Señor, y yo oro, si es tu voluntad hoy, liberar a alguien, anhelamos que eso pase, Dios. Deseamos que eso pase, Señor. Que tú puedas traer libertad a aquellos que están esclavizados del pecado y no te conocen. Que tú puedas revelar tu gloria, Señor, para que los que nunca te han conocido, Señor, puedan ver tu grandeza y entender de que tú estás allí para rescatarlos. Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Y gracias por revelarnos quién eres, tu gloria a través de Él. Y gracias porque Él vino no solamente a revelarnos tu gloria, sino que Él también vino para cumplir el plan de salvarnos de la esclavitud, no de Egipto, pero de la esclavitud de nuestros propios pecados. Señor, nosotros confiamos que tú nos has rescatado para que te adoremos por la eternidad. Y que el rescate que has traído por medio de Jesús, el propósito que tienes, es que nosotros podamos disfrutar de una tierra mejor que iba a disfrutar el pueblo de Israel. De una tierra donde no necesitaremos más tabernáculo, porque tu presencia estará allí, Dios. Y nosotros estaremos alabándote, adorándote y disfrutando de una vida totalmente restaurada, Padre. Te damos gracias porque tú has descendido para revelarnos quién eres y has descendido para salvarnos de la esclavitud del pecado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.